Hola, con todo gusto estoy aquí de nuevo para tejer este precioso bolero. Es talla mediana. Es muy fácil, muy sencillo para tejerse. Usted lo puede tejer en cualquier hilo, en cualquier medida. Ahí lo muestro de lado, la bocamanga, el espacio que tiene, la forma que tiene en la parte de la espalda hasta la parte de abajo. Está paso a paso en las instrucciones para poder tejerlo. Utilicé 90 gramos de hilo. Para tejer este bolero voy a usar este hilo. Es hilo brisa. Es un poco más grueso que el cristal. Y lo voy a tejer con el gancho, la letra D, que son 3.25 milímetros. También vamos a necesitar marcadores. Empiezo a tejer el bolero con 78 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 8 más 14. Si usted lo quiere hacer más grande o una talla más pequeña, le disminuye o le aumenta de 8 en 8. A esta misma cantidad, según el hilo que vaya a tejer. Voy a tejer medio punto pasando 8 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la siguiente tejo medio punto, 3 cadenas, paso 2 espacios de cadena, 1, 2, en el siguiente medio punto. De este espacio en adelante se va a repetir 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y paso 4 espacios de cadena, 1, 2, 3, 4 y medio punto en el siguiente espacio. 3 cadenas y paso 2 y medio punto. Esto se va a repetir, estos dos lazos, 7 cadenas y paso 4. 3 cadenas y paso 2. Tenemos el mismo espacio de repetición 8 veces. 7 cadenas y pasamos 4. 3 cadenas y pasamos 2. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este último que estamos para terminar, tengo las 3 cadenas y paso 2 espacios en el siguiente, el medio punto. Terminamos con 2 cadenas al final, 2 cadenas y un punto alto, pasamos un espacio solamente y en la última cadena el punto alto. Y ahí terminamos la primera vuelta. La segunda vuelta, una cadena, le doy vuelta al tejido. En el mismo espacio tejo medio punto. 3 cadenas. En el siguiente espacio de 3 cadenas voy a tejer 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Empezamos desde este espacio a repetir desde las 3 cadenas, medio punto en el espacio de 7 cadenas, 3 cadenas y en el espacio de 3 cadenas los 4 puntos altos. Tengo 3 y 4. Empezamos a repetir desde este espacio de cadena 7 veces más para tener un total de 8 espacios como este. Voy a terminar la vuelta 2. Tengo 8 espacios de repetición desde este espacio de 3 cadenas hasta este grupo de 4 puntos altos. Aquí tejo para terminar la vuelta 2 3 cadenas, paso 2 espacios de cadena y en la siguiente medio punto. Y ahí está terminada la segunda vuelta.
Empiezo la vuelta 3 con 3 cadenas, doy vuelta al tejido, medio punto en el primer espacio de 3 cadenas, 7 cadenas, pasamos los 4 puntos altos y medio punto en el espacio de 3 cadenas. Y empezamos a repetir desde este espacio 3 cadenas. Este es el espacio que se va a empezar a repetir, las 3 cadenas, medio punto en el espacio de 3 cadenas, 7 cadenas, paso el espacio de 4 puntos altos. Esto lo vamos a repetir 7 veces más desde este espacio de 3 cadenas hasta el medio punto, 7 veces más. Ahí termino la tercera vuelta con 8 veces este espacio de repetición hasta este último espacio de los 4 puntos altos. Las 7 cadenas, el medio punto, tejemos una cadena y medio punto doble en el medio punto de la vuelta anterior. Y ahí está terminada la vuelta 3. La vuelta 4 la empezamos con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y en el mismo espacio tejemos un punto alto, 3 cadenas, medio punto en el espacio de 7 cadenas y 3 cadenas. Y empezamos a repetir desde este espacio 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, medio punto en el espacio de 7 cadenas y 3 cadenas. Hasta aquí se repite este mismo espacio, los 4 puntos altos, 3 cadenas, medio punto y 3 cadenas. Empezamos a repetir desde este espacio de los 4 puntos altos 7 veces más. La vuelta 4. Ok, la vuelta 4. Ahí tengo los 8 espacios hasta estas últimas 3 cadenas. Tejemos 2 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Tengo 1 y 2. Ahí terminamos la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5 con 5 cadenas, 3 para el primer punto alto y 2 de separación. Le doy vuelta al tejido, medio punto en el espacio de 3 cadenas, 3 cadenas y medio punto en el espacio de 3 cadenas, 7 cadenas. Desde aquí vamos a empezar a repetir desde estas 7 cadenas. Pasamos los espacios de punto alto y medio punto, 3 cadenas y medio punto en el espacio de 3 cadenas. Vamos a tejer este espacio desde estas 7 cadenas 7 veces más. Aquí tenemos el último espacio, que son 8 con este, y terminamos la vuelta 5 con 2 cadenas y un punto alto en el último espacio del punto alto. Ahí está la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6 con una cadena, le doy vuelta al tejido, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, paso el espacio de 2 cadenas y 4 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Es 1, 2, 3 y 4. Aquí empezamos a repetir desde este espacio de 3 cadenas, medio punto en el espacio de 7 cadenas, 3 cadenas y los 4 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. 1,
2, 3 y 4, 3 cadenas. Empezamos a repetir este espacio 7 veces más. Termino la vuelta 6, tengo el último grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas, paso 2 cadenas y en la siguiente medio punto. Y ahí está terminada la vuelta 6. Vamos a continuar tejiendo de la vuelta 7 a la vuelta 36, repitiendo las vueltas de la 3 a la 6. Y si está tejiendo otra medida, ya sea más grande o más pequeña, o si tiene un hilo diferente, ya sea más grueso o más delgado, tiene que seguir tejiendo todo lo alto que tenga la espalda hasta llegar al cuello o los hombros. Va a tejer. La última vuelta que debemos de tener es la vuelta 4 de repetición al final, cuando ya tengamos la medida. Aquí tengo terminada la parte de la espalda. Son 36 vueltas en total. La última vuelta es la vuelta 4 de repetición. Son 13 pulgadas, 33 centímetros, y de ancho 15 pulgadas, que son 38 centímetros. Aquí tengo marcado la mitad del tejido, 4 grupos de 4 puntos altos a este lado y 4 a este lado. Vamos a empezar a tejer un solo lado del frente hasta este espacio. Después continuamos para tejer el siguiente lado. Empezamos con la vuelta 37 con 5 cadenas. Le doy vuelta al tejido, medio punto en el primer espacio de 3 cadenas, 3 cadenas y medio punto en el siguiente espacio. Y de aquí vamos a empezar a repetir 7 cadenas, medio punto y 3 cadenas y medio punto en el espacio de 3 cadenas. 2 veces más repetimos este espacio. Ahí está un total de 3 veces el mismo espacio. Vamos a continuar para terminar esta vuelta con 2 cadenas. Paso un punto alto y en el siguiente punto alto el último punto alto, y está terminada la vuelta 37. Empiezo la vuelta 38 con una cadena, le doy vuelta al tejido, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, paso el espacio de 2 cadenas y en el siguiente 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4, 3 cadenas. Vamos a empezar a repetir medio punto en el espacio de 7 cadenas, 3 cadenas y el grupo de 4, tres cadenas, medio punto, 3 cadenas, 4 puntos altos, tres cadenas, medio punto y 3 cadenas. Aquí tejemos el grupo de 4, tres cadenas, pasamos 2 cadenas y en el siguiente medio punto, y ahí está la vuelta 38. La vuelta 39, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido, medio punto en el espacio de 3 cadenas, 7 cadenas, medio punto en el espacio de 3 cadenas
y vamos a repetir la vuelta de los lazos de cadena con 3 cadenas y 7 cadenas con medio punto. Esta es la vuelta 39. Vamos a cerrarla con una cadena y medio punto doble en el espacio de medio punto. Ahí está terminada la vuelta 39. La vuelta 40, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido, un punto alto en el mismo espacio, 3 cadenas, en el espacio de 7 cadenas medio punto, 3 cadenas y los 4 puntos altos, 3 cadenas. Ahí tengo los 4 puntos altos, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4. Ok, aquí está la vuelta 40. La cerramos con 3 cadenas y 2 puntos altos en el espacio de 3 cadenas. Y ahí terminamos la vuelta 40. Vamos a continuar tejiendo de la vuelta 41 a la vuelta 72, repitiendo de la 37 a la 40. Aquí ya terminé hasta la vuelta 72. Tenemos 36 vueltas hasta este espacio que marqué, más 36 vueltas, las mismas vueltas tenemos que tejer, que es la primera parte, son 72 vueltas en total. Aquí ya corté el hilo y vamos a empezar a tejer este lado. Aquí anudo el hilo en el segundo punto alto. Aquí tenemos la marca, le voy a dar vuelta al tejido y empezamos a tejer desde la vuelta 37 hasta la vuelta 72, exactamente igual como tejimos este lado. Vamos a tejer el siguiente lado a partir de las 5 cadenas, en medio punto en este espacio, 3 cadenas, medio punto y las 7 cadenas. Esta es la vuelta 37 y vamos a repetir 37, 38, 39 y 40. Son 4 vueltas que se repitieron aquí hasta llegar hasta la 72, repitiendo esas 4 vueltas. Ahí terminé las 36 vueltas del siguiente lado. Ahí ya corté el hilo. Vamos a marcar las mangas para separar la costura. Las vueltas de punto alto están todo el tejido al lado derecho. Vamos a darle vuelta al tejido al lado revés, los puntos altos, para empezar a unir los lados. Aquí está al lado revés para unir este espacio. Esta es la parte de la espalda. En la vuelta 17 marcamos, aquí tenemos 2 puntos altos en la vuelta 17 y tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de 4 puntos altos, y en los 2 puntos altos, que es la vuelta 17, marcamos en los 2 lados igual. Y la parte del frente vamos a marcar pasando 1, 2, 3 y 4. En este espacio vamos a marcar, al decir 4 grupos de 4 puntos altos. Lo coloco en esta forma con la parte de abajo y ahí coinciden cada punto con los puntos de la parte de atrás. Aquí nos queda este espacio como incompleto, pero lo tenemos que alcanzar a unir desde este espacio de cadena. Y así colocamos
el siguiente lado. Ok, perfecto. Vamos a empezar a unir. Esta es la manga. Aquí tengo las dos marcas en la cual uní la punta del hilo. Y paso y tejo una cadena más 2 cadenas. Y tomo el espacio siguiente. Paso el siguiente. Y medio punto. Ya saben que me gusta unir las piezas con medio punto y espacio de cadena. 2 cadenas. Tomo un espacio de cada lado. 2 cadenas. 2 cadenas. Vamos a terminar este espacio. Aquí llevo los mismos espacios en los dos tejidos. Aquí terminé de coser un lado. Ya tengo el siguiente lado unido. Aquí donde terminé no corté el hilo. Vamos a empezar a tejer la orilla todo alrededor. Esta es la parte de abajo. Voy a tejer una cadena y medio punto en el primer espacio, una cadena, paso un punto porque aquí en este espacio tengo 2 cadenas y tejo medio punto, una cadena, paso un punto y medio punto, una cadena pasando un espacio. Estamos tejiendo en la cadena de base, paso un punto, una cadena, paso un espacio y medio punto. Vamos a tejer toda la orilla en esta forma. Aquí ya terminé toda la orilla, tengo una vuelta tejida. Voy a tejer la siguiente, una cadena en el siguiente punto de cadena, medio punto, una cadena, paso el medio punto y un medio punto en el espacio de cadena. Así vamos a continuar pasando el medio punto y en el espacio de cadena el medio punto. Así terminamos la segunda vuelta, todo alrededor del cuello, de los lados y de la parte de la cintura. Estoy en la segunda vuelta de medio punto y cadena. Aquí estoy en este espacio, esta es la manga, esta es la parte de abajo. Voy a tejer una cadena para poder anudar los dos lados. Al momento de usarse, tejo 57 cadenas. Ahí tengo las 57 cadenas. Paso 2 cadenas y en la siguiente empiezo a tejer medio punto en cada espacio para cubrir la cadena con el medio punto. Tejo la última cadena con medio punto y regreso a tejer en el siguiente espacio de cadena el medio punto y voy a continuar con la segunda vuelta. Aquí tengo la cadena y tejo el medio punto. Voy a tejer el siguiente medio punto que estamos haciendo la vuelta, una cadena y medio punto. Así vamos a continuar con una cadena y medio punto. Y así como tejimos esta cadena, vamos a tejer en el siguiente espacio lo mismo. Si usted gusta tejer esto o si no, en forma separada puede tejer la cadena. Termino la segunda vuelta con un medio punto y deslizo en el primer medio punto y ahí tengo cortado el hilo. Y ahí está toda la orilla alrededor terminada. Aquí ya tejí la vuelta de la manga, las dos vueltas. Voy a tejer esta para decirles cómo se teje la orilla. Es lo mismo que la orilla de la parte de afuera. Voy a colocar el hilo en este espacio. Voy a tejer la orilla de la manga. Aquí tengo el hilo anudado. Tomo el lazo del hilo y cada punto vamos a tejer 2 puntos, medio punto y una cadena, medio punto y una cadena, medio punto y una cadena, medio punto y una cadena,
medio punto y una cadena. Aquí voy a tejer en este espacio medio punto, una cadena y medio punto, una cadena y medio punto, una cadena y medio punto. Va a ir calculando el espacio de la orilla que se va tejiendo, porque hay espacios más grandes que otros. Aquí tomamos en cuenta este punto, una cadena, medio punto, una cadena. Aquí tomamos un solo espacio, una cadena, y de nuevo después de la cadena un solo punto, una cadena. Así vamos a continuar para que no quede tan amplia la orilla de la bocamanga. Y nos regresamos tejiendo la segunda vuelta igual que tejimos lo de afuera del bolero. Ahí está el bolero ya terminado. Tiene la orilla de la manga, la orilla alrededor de la parte de afuera, los lacitos de cadena. Está precioso. Espero que le guste. No se le olvide suscribirse, dele like, comparta el video y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.